¿De dónde han salido los evangélicos o cristianos evangélicos? ¿De dónde han salido? Algunos argumentan que venimos cuando Lutero salió de la Iglesia Católica y de ahí nos llaman los protestantes. Pero verdaderamente nosotros somos llamados evangélicos. ¿Por qué? Porque compartimos el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿de dónde nace esto? ¿Por qué la gente nos llama protestantes? Nosotros los cristianos evangélicos venimos de la misma línea de los apóstoles y ellos predicaban a Jesucristo. Desde el comienzo de la iglesia existe un mensaje que nunca ha cambiado y ese mensaje es Jesucristo. Los apóstoles no salieron al mundo predicando sus propias ideas, filosofías o intereses personales. Ellos anunciaron a Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su señorío y la necesidad de arrepentirse y creer en Él. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, hemos recibido el mismo llamado. No somos llamados a inventar un nuevo evangelio, sino a continuar la misión que Cristo entregó a sus discípulos. Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso podemos encontrar en Mateo capítulo 28, verso 19, en la Gran Comisión. Aquí la Gran Comisión no terminó con los apóstoles. La misión continúa mientras haya personas que necesiten escuchar el Evangelio. Los apóstoles, o sea, los discípulos de Jesucristo, tenían un solo centro: Jesucristo. Él era el centro de la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 2 encontramos a Pedro predicando después de la venida del Espíritu Santo. Vemos que Pedro no centró su mensaje en sí mismo, no habló de sus propias capacidades ni de sus experiencias personales como lo principal, sino él predicó a Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículo 36, la palabra de Dios dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí encontramos el corazón de la predicación apostólica. Jesús es el centro y hoy mismo, hoy día, para nosotros los cristianos evangélicos, el centro de la predicación es Jesucristo. La palabra Cristo significa Mesías, el ungido. Pedro estaba anunciando que aquel Jesús que había sido crucificado era precisamente el Salvador prometido por Dios. La predicación apostólica tenía una dirección clara. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó. Cristo es el Señor y debemos responder con arrepentimiento y fe. Por eso, cuando nosotros predicamos, no debemos colocar al hombre en el centro. No predicamos para exaltar al predicador. No predicamos para exaltar una denominación donde uno pertenece. No predicamos para exaltar una personalidad. Predicamos para exaltar únicamente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, porque Él dio su vida en aquella cruz por cada uno de nosotros. Y los apóstoles obedecieron el mandato de Cristo. Observemos algo importante. Jesús no dijo simplemente hagan convertidos, dijo hacer discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es alguien que aprende de Cristo, cree en Jesucristo, sigue a Cristo y vive bajo la autoridad de Jesucristo y no de una religión o denominación. Por eso la Gran Comisión incluye 3 elementos muy importantes: predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñar a obedecer todo lo que Cristo mandó hacer. La misión de la iglesia hoy
no es solamente llenar un templo, es llevar personas a Cristo y ayudarlas a crecer en Él. Por eso hoy existen academias bíblicas para estudiar la palabra de Dios, seminarios donde uno se capacita. Si uno tiene el llamado a ser pastor, debe de capacitarse para servir bien en el ministerio que se le encomienda. La iglesia debe continuar la misma enseñanza. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí encontramos algo hermoso. La primera iglesia no solamente escuchó un mensaje y luego lo olvidó. Perseveraban en la enseñanza apostólica. La palabra perseveraban comunica la idea de permanecer firmes, continuar constantemente. Esto significa que la iglesia debía perseverar la enseñanza recibida de Cristo por medio de sus apóstoles. Hoy en día, por eso en las iglesias cristianas evangélicas existen academias bíblicas para poder enseñar a las personas a obedecer a Jesucristo. Y esa misma responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. No debemos cambiar el evangelio para hacerlo más atractivo. No debemos quitar el arrepentimiento para que nadie se incomode. No debemos presentar un Cristo solamente como solución a los problemas materiales. Debemos anunciar al Cristo de la Biblia, el Cristo que salva, que perdona, que transforma y llama al arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa estar en la misma línea de los apóstoles? Así como cristianos evangélicos, no significa tener la misma autoridad apostólica que ellos. Los apóstoles tuvieron una función única en el fundamento de la iglesia. Por eso en Efesios capítulo 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros no colocamos otro fundamento, edificamos sobre el fundamento que ya fue establecida, y es Jesucristo, no una persona. Por eso estar en la misma línea significa permanecer fieles al Evangelio apostólico y cumplir la misión que Cristo nos dejó. Hoy también el corazón de nuestro mensaje es Jesucristo, para que el mundo pueda reconocer que Él murió por cada uno de nosotros. Hoy cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. La pregunta no es solamente ¿voy a la iglesia? La pregunta también es ¿estoy cumpliendo la misión que Cristo me dejó? La importancia del mensaje sigue siendo el mismo. Jesucristo es el Salvador y Señor de nuestras vidas. Los apóstoles recibieron una misión de Cristo y ellos fueron fieles a ella. Predicaron a Jesucristo, enseñaron su palabra, llamaron al arrepentimiento, hicieron discípulos y llevaron el Evangelio hasta donde Dios los envió. No predicamos una denominación, no predicamos de un hombre, predicamos de Cristo. Hoy nosotros debemos continuar esa misma misión, no para crear otro evangelio, sino para proclamar el evangelio que hemos recibido, no para poner al hombre en el centro, sino para poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y el centro de nuestra predicación, no para buscar nuestra propia gloria, sino para que Jesucristo sea glorificado. Porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 va a decir así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso la iglesia de hoy sigue la misma línea de los apóstoles, predicando a Jesucristo, enseñando su palabra y obedeciendo la gran comisión. Porque mientras haya una persona que todavía no haya escuchado el evangelio, la misión continúa. Cristo nos llamó, Cristo nos envió y Cristo es nuestro mensaje.
Cristo debemos de anunciar. Dios lo bendiga.